¿Qué tal? Buenas noches. En alguna ocasión en las últimas semanas hemos estado hablando de la responsabilidad de la circulación y sobre todo del uso de los patinetes. Hoy ha fallecido un chaval de 20 años en el entorno de Huércal de Almería. A primera hora de la mañana iba camino de su trabajo, ha sufrido un accidente con un vehículo, con otro vehículo quiero decir, y a pesar del rápido traslado al Hospital Universitario de Torrecárdenas, finalmente se ha confirmado su fallecimiento. Y esto me sirve para recordar justamente lo que dijimos aquel día y lo que no nos vamos a cansar de insistir en ello. Primero, como concepto general, la responsabilidad al volante y también la responsabilidad del peatón. Porque en el momento en que cualquiera de las dos figuras de esta ecuación falle, si no es la incógnita de la X, va a ser la incógnita de la Y, podemos tener un susto que puede terminar acabando con un fallecimiento. Y luego especialmente el capítulo de los patinetes, que es un dispositivo, un sistema que es muy interesante de usar, traslada a la persona que lo porta con rapidez, con agilidad y con un montón de ventajas, pero a su vez tiene un riesgo extremo que es justamente lo mismo que nos decían cuando éramos chicos y cogíamos la bicicleta o tomábamos nuestra primera motocicleta, la Vespino. En un coche la carrocería te protege, en una moto, en una bicicleta y en un patinete no hay carrocería que te salve, esa carrocería es tu cuerpo. Y desgraciadamente pues puede generar problemas situaciones como las que hemos vivido hoy. Así que responsabilidad y mucho cuidado en el uso del patinete, independientemente de las circunstancias del accidente de hoy, pero ya digo que sirve como recordatorio de casco, ropa reflectante o luminosa, porque en esos momentos de final del día, al comienzo del día, una ropa no luminosa puede ser un factor de riesgo realmente importante. Y luego algo que parece increíble que tengamos que recordarlo porque es innato a la propia capacidad para conseguir un permiso de conducción, que no es necesario en el patinete, y es el respeto a las normas de circulación, tanto a las señales verticales, tanto a las señales en el suelo, tanto a los semáforos, como sobre todo los sentidos prohibidos. Si una calle es de un sentido, no se puede circular por mucho que lleváis un patinete, ya os digo yo que no, en sentido contrario. Dicho esto, desde luego nuestro pesar por el fallecimiento de este chico y bueno, que no se vuelva a repetir, indudablemente, ¿no? Creo que son 10, probablemente 11 con el de hoy, los atropellos que ha habido en la ciudad de Almería o en la provincia de Almería, en la capital de Almería. El dato es de la capital en este año 2025 en el que estamos. Bueno, arrancamos conexión Almería hasta las 11:30 de la noche aproximadamente, minuto arriba, minuto abajo. Vamos a estar acompañándoos con vosotros en este martes 21 de octubre, en el que, tenemos un montón de cositas que comentar y tenemos que arrancar justamente por otra de las iniciativas o de las decisiones o de las aprobaciones, en este caso en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Almería, que tiene que ver con infraestructuras de agua. Dentro de no mucho tiempo va a arrancar y por espacio de 8 meses unas obras que va a permitir la mejora en el suministro de agua en la zona de la Rambla de Almería. El coste aproximado es de 1 millón de euros presupuestado para esa licitación que va a arrancar en breve y que va a permitir pues que haya, como decíamos, un mejor suministro. Importante algo, porque ya evidentemente todos diremos, bueno, obras más, ahora dificultad para el tránsito, fundamentalmente con los vehículos. No va a ser así, salvo un tramo muy muy concreto, que ahora escucharemos en esta información. El resto de la obra podrá conjugarse con el uso normal y habitual de las vías de comunicación de la capital. Vemos la información y comentamos saludando a nuestros invitados esta noche. Toca renovación integral de la red hídrica de la Rambla Federico García Lorca para hacerla más eficiente y sostenible.
La Junta de Gobierno da luz verde a la contratación de unas obras que tienen un presupuesto de 1 millón de euros y un plazo de ejecución de 8 meses. Se trata de una inversión clave para el mantenimiento de una arteria principal de nuestra ciudad, como es la Rambla, y se enmarca en nuestra estrategia de ir mejorando esas zonas verdes y optimizando los recursos hídricos. Abierto el plazo de licitación, los interesados que decidan concurrir a la misma pues van a contar con esos 20 días para presentar sus propuestas. Esta actuación va a permitir mejorar más de 4 kilómetros de infraestructura hídrica. La actuación afecta a un tramo de más de 4 kilómetros de tubería que abastece de riego al principal bulevar de la ciudad y da agua a la treintena de fuentes ornamentales que hay en él. Una principal, que es la que va por Rambla Belén, y la otra que es el Rambla Maticero hasta el anfiteatro, y va mediante soportes y anclajes mecánicos de acero inoxidable que van anclados al propio túnel de la Rambla. La buena noticia es que los trabajos no conllevarán cortes de tráfico porque la tubería se ubica dentro del cajón de la Rambla. La única afección a la circulación se producirá en la rotonda de intersección entre esta vía y la calle Granada. Saludamos a nuestros invitados en la noche de hoy. Emilio Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Paco Verdegay, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y Lázaro López, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches. Pero antes de los patinetes y las bicicletas, el cuerpo al final es el parapeto, ¿eh? Sin duda. Bueno, arrancamos con este asunto de esa licitación que va a arrancar para la mejora del suministro de agua en la avenida Federico García Lorca, también en la Rambla Matisteros, una actuación que, como estábamos escuchando, tiene que ver o va directamente vinculada y relacionada con las fuentes y toda la ornamentación para un uso pues mucho más eficaz y mucho más sostenible, ¿no? Bueno, entra dentro de todo este paquete, arranco Emilio, si acaso contigo, dentro de este paquete de modernización que en estos últimos meses, y aún con las molestias oportunas, pero está llevando a cabo la ciudad de Almería. Bueno, pues siempre es positivo que se hagan cosas en la ciudad. Yo creo que al final la gente se queja un poco siempre, si no haces obras porque no se hace nada en esta ciudad, si haces muchas obras porque hacen muchas, ¿no? Yo creo que la Rambla fue la gran obra de esta ciudad, en la que hizo desaparecer esa Rambla real que dividía la ciudad en dos, y bueno, y todo lo que sea encima el entrar en cuestiones de mejor gestión de los recursos hídricos, que aquí en Almería pues son muy escasos, siempre es bienvenido. Lázaro, Paco. Pues realmente poco más que añadir, efectivamente. Las obras generan mejoras, pero inevitablemente generan molestias. Hay que soportarlas porque no nos gustan, pero si queremos que mejoren la infraestructura, pues tienen un coste económico y un coste de molestia vecinal. Pero es que parece que no hay otra. Bueno, sí se ha comentado que lleva esa infraestructura más de 20 años. Por cierto, creo que tiene un coste de más de 1 millón de euros. Sí, exactamente es 1.063.333 euros. Sí. Nos sale a casi 3.000 euros el metro, que yo no sé si es mucho o poco, porque lógicamente la obra es compleja, lleva infraestructura, lleva materiales. Y bueno, por lo visto tiene que ver también bastante con el tema de una apuesta de saneamiento de casi 30 fuentes que hay entre la Rambla de Matisteros y García Lorca. Pues estoy de acuerdo, que evidentemente el ayuntamiento está para hacer cosas, por eso las presenta públicamente y los felicitamos lógicamente por ello. Nos parece que es una obra que es, por un lado, que es necesaria y por otro lado, que contribuirá lógicamente a un mejor mantenimiento de toda esa parte que, como se ha dicho, es una de las dos grandes obras que realmente dignas que ha hecho Almería en muchas décadas. Son efectivamente, como decía Paco, alrededor de unas 30 fuentes, y a pesar de que ha habido obviamente mantenimiento durante
todo este tiempo, pero siempre hay que actualizar, siempre hay que hacer alguna intervención especial y bueno, la primera consecuencia evidentemente es el hecho en sí mismo de lo que va a suponer eso, ¿no? O sea, una mejoría en los recursos hídricos y en fin, optimización, ¿no? Pues probablemente para que no haya ninguna fuga, que no se pierda, en fin, y todo ese tipo de cosas. Pero luego eso conlleva una cuestión, que es que hubiera problemas en el tema de la circulación, pero no va a ser así, como va todo dentro de la caja de la Rambla, Emilio, pues bueno, solamente pues hay sí, un tramito, ¿no?, donde se va. No, bueno, no va a ocurrir como aquello de Woody Allen que decía en Madrid si había encontrado el tesoro ya, ¿no? Cuando estaba aquello todo en obra. Pero bueno, como ha dicho también Lázaro, esto pues siempre las molestias son inevitables, pero siempre son para bien. Entonces, bueno, tenemos que tener un poquito la piel menos fina con estas cosas y pensar que es para bien, todo esto es para avanzar. La cosa positiva solamente tiene una palabra, felicitaciones y nada más. Y en este caso yo creo que es inevitable hacerlo, digo, por la antigüedad que tiene, por el problema que tenía, lógicamente, ya esa antigüedad. Y felicitar, lógicamente, al ayuntamiento por acometerlo. También su obligación. ¿Lázaro? Sí, efectivamente, es que estamos hablando de algo que se hizo, aunque parece que a algunos nos puede parecer que hace poco, hace ya 25 años. Es que la Rambla... El tiempo pasa muy rápido. Fue el cambio de siglo, sí. Coincidió con el cambio de siglo. Te digo una cosa, 25 años desde que... No son nada. Uf, pues fíjate que me parece muy poco. Nada. Me parece muy poco. Claro, Yo fíjate que tengas que actualizar una infraestructura y unos recursos al cuarto de siglo parece absolutamente lógico y necesario, ¿no? Es cierto que esa obra realmente, como decía antes, es una de las obras que han marcado la fisonomía de la ciudad y todo el mundo, justamente con el paseo marítimo, y se puede decir que han sido obras de transformación importantes y que han dejado una huella realmente en la ciudad. Y además hay que decir que en todo ese tiempo se ha mantenido bastante bien. Entonces yo creo que ojalá hubiera otras actuaciones importantes en la ciudad porque, sinceramente, en 50 años tampoco ha habido muchas más, ¿eh? No ha habido muchas más que podamos decir esto se hizo y ha marcado la historia de la ciudad, pero esas dos sí que han sido muy importantes. Pues tendremos una Rambla renovada en lo hídrico. En realidad no se va a ver, no es una actuación que se vea, evidentemente no que se vea, pero sí que son de esas cosas que hay que hacer no precisamente a la vista, pero que sí que hace que el mantenimiento, justamente lo que luego es que hay que arreglar, es que el mantenimiento, bueno, pues estas cosas son de mantenimiento. Bueno, y el uso eficiente del agua, que claro, también es importante. Algo a lo que estamos muy acostumbrados en Almería, por cierto. Sí. Nos enseñaron desde pequeños que totalmente, cuando nos cepillábamos los dientes o cuando nos duchábamos, mientras te jabonabas había que cerrar el grifo. O sea, esas cosas a un almeriense no pueden venirle de sorpresa. Cuando caía el agua, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que hemos tenido todos agua corriente desde el primer bueno, instante. No, Paco, no me digas. No, yo soy mucho mayor y entonces recuerdo que, mira, en Almería yo he estudiado la prensa, he sido investigador de la prensa y ya a principios del siglo pasado ya se hablaba de que esta ciudad se muere, esta ciudad se alquila por todo el tema del agua. Y yo de niño recuerdo que había muchos meses que estaba regulada el horario del agua, especialmente durante el verano. Eso de que tú le dabas al grifo y salía agua a la hora que tú quisieras, no funcionaba así ni mucho menos. Así que los que tenemos cierta edad entendemos muy bien cuál es la cuestión del agua y nos parece a veces milagroso que salga agua y además que se pueda incluso hasta beber. Con el tema del agua el agua del grifo, que normalmente en Almería sabemos siempre que la cal, bueno, pues es muy dura, tal, pero es verdad que de un tiempo a esta parte, con las obras, con la desaladora, en fin, ha habido yo no sé si lo percibís vosotros, pero yo sí que he tomado la costumbre, que en principio en mi casa no lo terminaban de ver del todo, pero yo, de 4 en casa, el único que toma agua del grifo soy yo y ya acabas acostumbrado y sí que he notado la diferencia, no sé si os ha pasado a vosotros, ¿eh? Yo la verdad es que han sido muchos años de costumbre de beber el agua embotellada, entonces ya cuesta. Ya no cambio. Ya ¿no? cuesta. Pero yo llegué a conocer, fíjate, en los años 70, que veraneábamos en San José y tal y cual, que el agua del grifo en San José era salada.
Y aquello yo lo recuerdo, y ya en Almería capital yo recuerdo que venía el camión de agua de Araoz y tenías que bajar con las garrafas a cargar las garrafas de agua. Sí, pero que... precisamente por eso estamos hablando de obras y de actualizaciones de la infraestructura. Es lógico que con el paso del tiempo todo mejore. La calidad del agua de Almería, pues no vamos a decir que es la de la calidad del agua de la ciudad de Granada, pero si nos comparamos con el agua que teníamos hace algunos años, sí, hemos mejorado muchísimo. muchísimo. Bueno, aquella foto del alcalde de entonces echándole agua al cañillo de la Puerta Puchena para decir que ya se podía beber el agua de Almería. Por eso digo que claro. Sí, bueno, tenemos un poco de memoria y el tema del agua ha sido algo que ha mejorado muchísimo en la ciudad. Pues recursos hídricos mejorados, optimizados y estas obras de la Junta de Gobierno local aprobada la licitación, así que durante 8 meses estará la obra, no habrá como estamos contando, una molestia realmente importante a la ciudadanía, salvo un momento muy puntual y muy concreto y que tampoco entendemos que cuando llegue se extenderá mucho en el tiempo para mejorar ese recurso tan importante y tan básico. En realidad sin agua no hay vida. Fíjate que estamos viendo cómo las sondas por ahí están buscando en los planetas que están en nuestro sistema solar, a ver si por debajo de toda esa tierra, toda esa arena, toda esa piedra puede haber un poquito de agua helada para que haya vida y no... Sí, pero disculpa, en los últimos años ha habido ciudades tradicionalmente sin problemas de agua y no está siendo el caso de nuestra ciudad ni de nuestra provincia. No tenemos problemas de abastecimiento de agua. Es verdad que no sé si en la prehistoria, sí, pero no sé, yo recuerdo, no sé, hace 2 veranos, que en Córdoba con restricciones de agua, incluso en algún momento se llegó a comentar en los medios de comunicación que Sevilla podía tener restricciones de agua, siendo atravesadas por un río, ¿no? Sí. Y nuestro río, pues bueno, que ya cuando viene el otro día me decía el amigo, el otro día dije a un amigo que en dirección al aeropuerto hay un río y cuando llegó al aeropuerto me dijo, oye, yo no he visto ningún río. Y dice, bueno, eso es lo que te crees, tú has pasado por un puente del río. No, otra cosa es que lleve agua, bueno, que claro. Ya si entramos en esos matices tampoco vamos pero es verdad, llevas razón Lázaro en el asunto que comentas, porque es verdad que no hay restricciones de agua en la capital. En la provincia es verdad que hay algún momento, hay algún punto, hay alguna situación, pero hablando de la capital de Almería, con una población censada de más de 200.000 habitantes, que en cuanto al movimiento turístico de las idas y venidas, esa población flotante, pues no sé evaluarla, pero igual está en 240, 230, 250.000, no lo sé, tampoco igual es un poco un dato excesivo, ¿no? Pero sí que hay una necesidad constante de ese líquido y no hay problemas. O sea, está perfectamente suministrado y eso también hay que tenerlo. Pero quizá habría que preguntarse una cosa, si Almería no tiene agua, ¿de dónde sale ese agua? Pues hombre, ese agua sale de los pozos que se están explotando. Hay un pozo, el de Bernal, que está con la precaución que hay que tener sobre él. Y luego la desaladora, que evidentemente es quien tiene que dar pulmón. Sí. De hecho, las obras que hemos tenido hasta no hace mucho en la ciudad de Almería, que recorrieron y que abrieron Almería de par en par, de un costado hasta otro, desde el este hasta el oeste, era justamente para que la ciudad, la capital, tuviera el suministro adecuado a raíz de los pozos, pero también de la propia desaladora. Sí, lo de la desaladora me dijeron así como en secreto que la fuente, como periodista, permíteme que lo diga, ¿no? Que sí, que había como una mezcla del agua entre los pozos y la desaladora. Sí. Pero en la práctica últimamente casi todo es desaladora. Pues yo Paco, te digo una cosa, porque yo sea ni para bien ni para mal, en absoluto. Sí, que puede ser la fuente. Bueno, a ver, sí. El mar probablemente, iba a decir una cosa, pero no es correcta. Es una fuente inagotable, no es inagotable, es agotable. Pero evidentemente sí que es el flujo probablemente mayor en cuanto a dimensión. Personal de los depósitos. Sí. No, yo digo que la sensación que he tenido, si es como cuentas, Paco... De los depósitos, insisto, la fuente. Pues si es así y hay un mayor porcentaje de agua desalada sobre los pozos de agua... Mucho más, sí. Pues me parece que el suministro es espectacular. Sí. Porque la mejoría del sabor, y ya digo que yo soy de los que sí que usa a diario, es verdad que si
le das un poquito de le pones un poquito fresquita, es mejor que si la coges natural, pero bueno, es evidente, ¿no? Es un agua, no va a pasar por mineral, Emilio, yo lo sé, lo siento mucho, no pasa por mineral, pero... la costumbre, no soy yo especialmente delicado, pero es que ella es la costumbre, ¿sabes? No, es que sí, pero hay una diferencia enorme de lo que era un agua durísima hasta no hace mucho, ¿eh? Así que... Bueno, y el agua desalada no es necesario tampoco el mezclarla, es decir, una cosa que se mezcle por cuestiones a lo mejor más de sabor y tal, pero bueno, hay gente que se abastece solo con agua desalada, vamos. De hecho, yo recuerdo pues una obra que hubo para hacer el puerto de Alborán, la gente ahí se abastecía con una desaladora, era el único agua potable que tenían. Quizás no se difunda mucho, si es cierta lo que estoy diciendo, lo que me dijeron, porque probablemente ante la opinión pública, que lo desconocemos bastante, este tema, suena mejor que sea de pozos de agua dulce, ¿no?, que sea del mar desalada. Es posible que sea por eso, pero efectivamente, cuando preguntaba de dónde sale ese agua, creo que ahora la mayor parte del agua sale de desaladora. Bueno, si es así, tal cual, me parece que el sistema era ósmosis inversa, quiero recordar, ¿no? Correcto. Está logrado. O sea, está logrado, ¿eh? Está logrado, pero bien. Bueno, seguimos avanzando, cambiamos de asunto y vamos a irnos con, bueno, el sábado pasado, bueno, este fin de semana, yo creo que como todos, pero este sábado que sí que estuve en la calle haciendo distintas cosas y me encontré con muchos eventos, tanto en la capital como en, bueno, el entorno más próximo, porque precisamente el Palacio de Exposiciones y Congresos del Toyo albergó este fin de semana un encuentro vecinal al que acudieron alrededor de, bueno, aproximadamente unos 2.500 vecinos de Almería, con la presencia de la alcaldesa, que también estuvo arropando y estuvo, bueno, pues en ese contacto con ellos para conocer sus inquietudes. Vamos a recordar cómo fue ese encuentro vecinal y ahora lo comentamos. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, junto a su equipo de gobierno, han participado en el Encuentro Vecinal 2025, celebrado un año más en el Palacio de Congresos del Toyo, por donde han pasado unos 2.500 almerienses durante toda la jornada, donde se han celebrado actuaciones musicales, charlas explicativas, demostraciones de la Policía Local y bomberos de Almería, y se ha podido además degustar una gran paella entre los asistentes. La primera edil ha asegurado que el movimiento vecinal está siendo un ejemplo de participación real en la transformación que está viviendo la ciudad de Almería. Un encuentro que ya viene siendo tradicional todos los años, en el cual nos acompañan más de 50 asociaciones, más de 1.500 vecinos. Un día de convivencia porque en Almería se respeta mucho la participación ciudadana, se tiene en cuenta las sugerencias, los comentarios de los vecinos, y ellos son los que hacen que Almería cada vez sea mejor, que cada vez crezcamos juntos y que estemos siempre en contacto con cada uno de los barrios y cada uno de los distritos. Durante la jornada, donde han participado medio centenar de asociaciones, y tras la inauguración institucional del encuentro vecinal, se procedió a la entrega de placas de recuerdo, así como de reconocimientos a vecinos ilustres del movimiento vecinal. Uno de los momentos más especiales de la mañana fue la distinción entregada a Antonio Cano, presidente de la Asociación de Vecinos de Nueva Andalucía, pero sobre todo vecino ejemplar, luchador, incansable y alma de esta comunidad. Posteriormente, la alcaldesa ha recorrido las instalaciones del Palacio de Congresos, donde el Ayuntamiento de Almería ha contado con un espacio expositivo que ha servido como escaparate para mostrar a todos los vecinos algunas de las actuaciones y acciones que se están llevando a cabo desde el ámbito municipal para mejorar la calidad de vida de los almerienses. El encuentro vecinal, como no podía ser de otra manera, también ha sido aprovechado para que las asociaciones contasen con un espacio expositivo en el que exponer y mostrar su trabajo, las acciones y actividades que cada uno hace en sus barrios y centros vecinales. Desde primera hora de la mañana se realizaron actividades y talleres tanto para los más pequeños como para los mayores, con la colaboración de Atende. Además, se ha contado con la colaboración y participación del Club de Vehículos de Coches Antiguos. Además, desde el área de seguridad y función pública, en colaboración con la Policía Local y los bomberos de Almería, se han trasladado consejos de seguridad ciudadana y prevención para saber cómo actuar ante situaciones de emergencia. Para ello se realizaron además simulacros en directo. El colofón de la jornada fue la degustación de una gran paella y la actuación musical en directo con versiones en canciones de los años 80, 90 y actuales. Lo mejor la paella, ¿eh? Y el boxeo que se ha visto al final. Un poquito de boxeo también, sí. Bueno, movimiento vecinal unido en este caso
en el Palacio de Exposiciones y Congresos del Toyo, que ha servido pues eso, para una puesta en común. Un poco decía la alcaldesa que la ciudad evidentemente corresponde su gestión al ayuntamiento, pero que los vecinos en este tipo de movilizaciones, en los movimientos y en estos puntos de encuentro, lógicamente que ayudan. Seguro que todos tenéis una opinión, pero claro, el que está un poquito más metido en estas cosas, con lo de Amigos de la Alcazaba, es Paco Berenguer. Me cuesta arrancar este tema porque realmente invitar a los vecinos a una puesta en común festiva, con paella y con música de los años 80, no sé qué tiene que ver eso con la participación ciudadana. Tampoco entiendo muy bien que la política que se hace de participación ciudadana, en qué consiste. Nosotros somos una asociación y lo que sí tenemos pruebas evidentes de que no hay ninguna participación ciudadana. Pero también quiero decir que no es una cuestión del Ayuntamiento de Almería. Recuerdo que en un encuentro que hicimos de asociaciones estuvo presente, que en paz descanse, el ministro José Guirao, y le planteamos precisamente lo mismo, la participación ciudadana en otro ámbito. Y él respondió con ironía, ¿no?, un cierto de cinismo, ¿no?, todo un clásico, ¿no? La participación ciudadana, todo un clásico. Porque no hay fórmula realmente objetiva de que haya unos hilos conductores donde la asociación, la sociedad organizada pueda, de alguna manera, tener información y dar opinión sobre ese tema. Y las razones son evidentes, ¿no? No se comparte, lógicamente, todo eso porque significa tener mucha más libertad. Y hay ejemplos evidentes que no tienen que ver estrictamente con el patrimonio, pero me gustaría saber cuántos ciudadanos de Almería, una vez que ya van 10 meses de obra del paseo, saben si van a circular, qué va a circular por ahí, cómo va a ser. Pero eso no es relevante. No es relevante. Creo Relevante es tener un proyecto donde los ciudadanos pueden decir qué opinan. Y que después déjame que termine la frase, porque así evidentemente sí. que queda fuera de contexto. Sí. Digo que no es relevante ahora porque hasta que no esté terminada no lo vamos a ver. Otra cosa es que el proyecto tenga una serie de características. Pero quiero decir, ahora mismo da exactamente igual. Da exactamente igual porque será cuando termine todo. No, yo no estoy hablando cómo va a quedar. No estoy diciendo cómo va a quedar, sino qué saben de cómo va a quedar. ¿Qué le han dicho de cómo va a quedar? Y en ese sentido, pues la verdad, con tantos medios como hay y tanto dinero que cuesta el paseo y tanta incidencia tiene en un núcleo que es vital para toda la ciudad, para todos los comerciantes y para todos los ciudadanos, pues es obligatorio, por lo menos información. Pero es que debería haber, lógicamente, incluso una participación, es decir, oído previamente los ciudadanos, etcétera, acerca de lo que piensan de los proyectos que puede tener el ayuntamiento, que haya por lo menos una exposición de cuáles son, por su conocimiento, las propuestas que se pueden hacer. Y lo pueden hacer ciudadanos vecinales o lo pueden hacer profesionales como son los taxistas, y lo pueden hacer cualquiera. Porque al final, y vuelvo otra vez al ministro, hablando por ejemplo del tema del patrimonio, la gestión del patrimonio o la gestión de una ciudad es tan ingente que requiere la colaboración de todos los ciudadanos, requiere la colaboración. Y está bien que se eduque a los ciudadanos precisamente en la responsabilidad de participar en ello. Pero participación ciudadana, ninguna. A ver, Lázaro o Emilio. A ver, cómo no me meto yo en un berenjenal que se dice en Almería. Yo ya me metí en uno. Yo creo que la participación ciudadana en una democracia está perfectamente estructurada a través de las elecciones y los partidos políticos presentan sus proyectos. Pues en este caso estamos hablando de un proyecto de ciudad, un proyecto municipal. Y además quien debe vigilar y controlar todo eso también está perfectamente definido, que se llama oposición. Los partidos de la oposición deberían de estar muy pendientes de asuntos como los que acaba de explicar Francisco y transmitirle a la ciudadanía.
También entiendo que si los políticos actúan, por no decir actuaran, de forma prudente, no quiero decir inteligente porque eso sería una metedura de pata por mi parte, de forma prudente, lo inteligente sería hablar con expertos en la materia cada vez que toque. No sé si me estoy explicando. Yo recuerdo, voy a decir, hace bastantes años, una conversación con un concejal de turismo, como hace bastantes años, pues ya no se sabe si era de un partido, de otro o de otro, al que en una reunión yo le dije, de forma amistosa, no te puedes sentar mal que te estemos diciendo lo que pensamos de esta situación, porque ya quisiera yo tener en mi empresa a 20 expertos que me asesoraran de manera gratuita. No sé si... Sí. O sea, entiendo que si se está, como acabo de decir, estructurado a través de unas elecciones, de unos programas políticos, pues también entiendo, porque la contrapartida de lo que estoy exponiendo sería, sinceramente, a mí los movimientos asamblearios no me gustan, porque si le preguntamos a cada vecino, probablemente cada uno nos va a dar una opinión distinta. Si le preguntamos al taxista con el comerciante, con el hostelero, con el que tiene una clínica o con el que tiene una agencia de publicidad, cada uno nos va a dar su versión y al final conjugar todo eso es muy difícil. Y quien está en la gestión tiene que gestionar y tiene que tomar decisiones a riesgo de equivocarse. Pero es que eso se llama gestión. Entonces, por concluir esto que intento exponer sin yo mismo confundirme, las cosas están estructuradas a través de unas elecciones, de un partido político y de los partidos políticos que presentan sus proyectos, de que quien gana las elecciones lleva a cabo su proyecto, su proyecto político y que quien debe de auditar y de controlar ese proyecto es la oposición. Y además los ciudadanos pues estamos en nuestro perfecto derecho de dar nuestra opinión de que nos parezca bien o mal, de cambiar nuestro voto cada vez que nos dé la gana, que estamos en democracia y el voto es secreto y libre, que creo que es la mejor herramienta que hay de decirle a un político te has equivocado. Y insisto en el símil que he puesto, pues yo entiendo que incluso desde el punto de vista del político, si cada vez que tiene que afrontar un proyecto, antes de tomar la decisión, escucha a expertos y además expertos gratis, me parece que sería una decisión muy razonable. Bueno, yo quiero que escuchar primero a Emilio. Bueno, yo la verdad es que en este tema de la participación ciudadana no sé tampoco cómo entenderlo, porque habría diferentes facetas desde las cuales abordarlo. Yo creo que por un lado es verdad que estamos en unos tiempos en los que que pueda participar el ciudadano nunca ha sido más fácil. Tenemos las redes sociales, tenemos muchos canales. Pero creo que por un lado sí es verdad que estamos en una sociedad que cada vez somos más individualistas y nos queremos implicar menos en las cosas de la ciudad, con lo cual la participación ciudadana cada vez es menor porque la gente, por la forma de ser, cada vez quieren ir más a lo suyo y no sé implicarse con la historia. Y de hecho, por el contacto con los vecinos, no conocen ni a los vecinos de tu edificio muchas veces. Es decir, eso por un lado. Por otro lado, creo que también estamos en una sociedad en la que no somos muy constructivos, somos más bien destructivos del enemigo. Entonces, una participación ciudadana que nos aporte algo positivo es muy difícil, porque siempre estamos a ver cómo se equivoca el de enfrente, ¿no? Sí creo que el político que lo que tiene que hacer es gestionar, como bien ha dicho Lázaro, porque me parece un análisis total y el que gestiona y los que llevamos adelante una empresa o lo que sea, lo sabemos perfectamente. No puedes estar preguntando para cada decisión a 300 personas, tienes que tomar decisiones a riesgo de equivocarte. Pero sí es verdad que los políticos pues tienen, igual que hemos dicho que los ciudadanos tienen unos canales muy fáciles para participar, los políticos tienen muchos canales para poder tomarle el pulso a la ciudadanía, porque basta simplemente con ver qué opina la gente en redes sociales, en tal cual, y puedes saber cómo va el tema, ¿no? Y quizás muchas veces las asociaciones, que muchas veces están incluso mediatizadas, tienes muchas veces fuentes más limpias que son lo que dice la gente en la calle y tienes que bajar a pisar tierra. Y también, por otro lado, sí es cierto que se toman muchas decisiones sin contar con la gente que te puede asesorar de eso y que encima te lo hace de forma gratuita, como ha dicho. Es decir, ahora estamos precisamente desde abril
hubo una nueva reforma del tema del procedimiento judicial civil y de la estructura de los juzgados, y está siendo un desastre. Y cualquiera que lo vea, que sea de la profesión jurídica, por ejemplo, abogado y procurador, lo vemos y decimos, es que esto, el que lo ha hecho no ha estado en los juzgados peleando. Es decir, lo has hecho desde un despacho sin saber cómo funciona esto. ¿Por qué no nos has preguntado a nosotros? Porque a lo mejor se podrían haber adoptado mejores soluciones. Entonces, creo que por un lado la participación ciudadana, si no hay más, por un lado es culpa de los ciudadanos, que tienen una actitud muy individualista y encima también de confrontación más que de participación. Por otro lado, creo que los políticos podrían escuchar mucho más en todos esos canales y además deberían de fomentar, no digo la participación ciudadana, porque la participación ciudadana me parece un error el forzarla. Creo que deberían de abrir los canales y las posibilidades para que la gente pueda encauzar esa participación como quiera. Y pues por otro lado, pues eso, el que la gente pues hay que se asesoren también a la hora de tomar decisiones de gente que sepa del tema que se está tratando y que lo haya pisado, digamos, a pie de campo. Es decir, el que haya pisado barro, no el que esté en un despacho de lejos, que al final necesitas el enfoque del que está todos los días metido en la historia. Yo lo que percibe a todo esto viene por este encuentro vecinal que hubo el pasado sábado aquí en el Toyo, en el Palacio de Exposiciones del Toyo. Me parece que es un punto de encuentro, lo que no es un punto o un lugar de reuniones, o sea, no es un día para celebrar reuniones de primerísimo, segundísimo o tercerísimo nivel. Simplemente es un punto de encuentro pues para fomentar, ¿no? Para fomentar eso. Bueno, pues eso, la gente música, el entretenimiento, por intereses que tenga la gente, por grupos. Sí, bueno, había pues exposiciones de productos de, no sé si era ganchillo o lo que sea, ¿no? Bolsos, o la policía, los bomberos, que hacen decir, un día festivo, claro, por supuesto que es un día festivo, no es un día para reunirte a cosas profundas, para eso está el resto de año, el otro momento, igual eso sí facilita que la gente se implique un poco más y que tenga un poquito más de acercamiento. Yo, coincidiendo en gran parte con lo que estáis contando, porque yo creo que son cosas bastante compartibles, ¿no? Porque es aplicar mucha lógica y mucho sentido común. Pero también tengo una sensación, y va un poco algo que dejaba entrever Emilio Lucas. Creo que el movimiento vecinal, como cualquier otro colectivo de cualquier otra índole, ¿no? Comparte las actuaciones de los gestores siempre que sean lo que yo opino. En el momento que ya no es mi punto de vista, ya sea mayoritario o minoritario, hombre, si es mayoritario es bastante evidente, lógico. Pero si no es tan mayoritario, la opinión individual va a seguir siendo la misma. Lo que pasa es que el peso igual ya no es tanto, ¿no? Y la sensación, la exposición y probablemente las redes, no sé, no quiero introducir tecnologías ni nada porque al final vamos a quedarnos en la calle, ¿no? En el boca a boca, ¿no? En la persona a persona. Pero sí que hay el ruido que corresponde. Y no quiero quitar razón a Paco Verdegaray porque no me la puedes quitar. No, sí, es que no pretendo, en realidad no pretendo. Es una broma, solamente, ya lo sé. No pretendo, lo único es, no sé, una visión un poquito más colectiva. Un poquito más global, que evidentemente cualquier cosa como en una comunidad de vecinos o como presentando este mismo programa se puede hacer mejor, pues sí, pero evidentemente creo que todo el mundo al final voy a coger, me vais a permitir 10 segundos nada más para que tome un terreno muy habitual que es como sabéis, mi entorno deportivo, ¿vale? Creo que un entrenador nunca se va a tirar piedras sobre su propio tejado, nunca. Y ahora ya cierro paréntesis deportivo. Por tanto, ningún gestor, en ningún caso, ya sea en un despacho, ya sea investigando libros de la época de Viriato. Es que cojo lo de Viriato porque me lo ha dicho antes Lázaro. O ya sea dirigiendo hoteles o cuestiones turísticas, va a querer hacerlo mal simplemente por capricho, por despecho, ¿no? Déjame que te interrumpa. Esa frase famosa que decimos que cada español lleva un seleccionador dentro. Sí. ¿No? Entonces, claro, ¿cómo compone el equipo? Preguntándole a todos los aficionados de ese equipo o a todos los aficionados de la selección española, o toman la decisión que entiendas que es la más razonable, porque como bien acabas de decir, nadie quiere hacerlo mal. Y aún así te puedes equivocar, ¿eh? Evidentemente. Y aún así te puedes equivocar. La única forma de no equivocarse es no tomar decisiones. Sí. A ver, Paco, que también es un error. Creo que quiere decir cosas el hombre. Bueno, sí, lo primero, porque creo que es importantísimo que quede bien claro una cuestión. He entendido perfectamente que lo que se celebró era una fiesta, lógicamente, que no tiene nada que ver con la participación.
Mi crítica era las palabras que se dijeron de lo que era la participación con esas asociaciones. Y yo lo que he dicho es que lo dudo. Y lo dudo por la práctica, pero además creo que es un derroche de posibilidades que tiene un equipo de gobierno de todas las aportaciones que pueden hacer especialistas o conocedores, no tienen que ser tampoco grandes, sí, ¿no? Pueden ser especialistas del tema que se trate. Y por otro lado, que hay muchas maneras de afrontar las cosas y hay políticos que incluso dentro del mismo partido lo enfocan de manera distinta. Sin ir más lejos, por ejemplo, el tema del cortijo del fraile. El tema del cortijo del fraile se ha hecho un plan director, que es el primero que se hace en toda la provincia de Almería, no lo tiene ni la Alcazaba, Y para hacer ese plan director se ha hecho una participación de todos los sectores que pueden estar influenciados, de alguna manera que pueden hacer aportaciones, artistas de todo tipo, vecinos, empresarios, asociaciones, colectivos, etc. Y se ha organizado la participación. Con nosotros, por ejemplo, en concreto, hemos estado 3 horas con el equipo diciéndole exactamente lo que pensábamos por nuestra parte. Cada uno lo habrá hecho por otro lado. Se han hecho una jornada. Ha habido, no una jornada, como se ha dicho, de convivencia, sino de trabajo, de aportaciones. Se han hecho cuestionarios después también a través de las redes. Se han hecho encuestas. Hemos emitido informes. Pues lógicamente, si todo eso lo ha hecho, no dudo que al final diga a la mejor diputación, bueno, muy bonito, pero al final voy a hacer lo que yo quiero. No, lo que yo quiera no, probablemente sacará lo mejor de cada una de las aportaciones y llegará a una conclusión. Ahí tiene en la mesa aportaciones de gente que sabe de cada uno de los sectores que les va a permitir tomar las mejores opciones los que son representantes. Eso es muy distinto a decir, bueno, pues tú sabrás lo que haces. Hombre, a ver hasta dónde yo llego, y seguro que hay alguna cosa que me escapa, tanto para en un sentido o en otro, pero este ayuntamiento de Almería, como probablemente cualquier otro ayuntamiento de Almería en etapas anteriores, pero tenemos que hablar de este porque es el que nos pilla de primeras, no está de espaldas a la ciudadanía ni a los movimientos vecinales. Otra cosa es que de esas reuniones salgan cosas que al movimiento vecinal le parezca bien. Yo no diré que está de espaldas. He dicho que, y tampoco, incluso he subrayado que no es un problema de este ayuntamiento. Es un problema general. Es un problema general. Que te lo puede encontrar prácticamente casi cualquier administración. Porque no hay cauces realmente para tener, no de manera decisoria. Otro ejemplo, mira. En el año 2000, hace 10 años prácticamente, hicimos una moción en el ayuntamiento para que se creara un Consejo Municipal de Patrimonio donde estuviera universidad, donde estuviera el Colegio de Arquitectos, donde estuvieran expertos, donde estuvieran vecinos, estuvieran colectivos, para ver el tema del patrimonio de Almería, que ha mejorado infinitamente en los últimos 10 años en la ciudad. Pero consideramos que era realmente importante. ¿Cuál fue el resultado de la votación? Aprobado por unanimidad. Y en la puerta pregunté, ¿y esto se va a llevar a cabo? Y nos dijeron, lo dudamos. Por cierto, una broma, dice, hay una comisión que se aprobó en una moción que vigila a las mociones que se presentan. Y ya le dije, bueno, y hay una moción que vigila a la moción que vigila a las mociones que se presentan. Bueno, pues se han hecho intervenciones políticas preguntando por esa moción que se aprobó por unanimidad, nunca se ha puesto en marcha. Bueno, situaciones puede haber. Un apunte, por cierto. Tengo que hacer una pausa, que me están apretando, pero bueno, hablando del patrimonio de la ciudad, yo creo que la actuación que se ha hecho en el antiguo hospital provincial ha sido extraordinaria. O sea, un acierto absoluto en conservación del patrimonio, en el nuevo uso museístico que se le ha dado, en rehabilitación de parte del casco histórico, sí, que ha sido lo mismo que hablábamos de la Rambla respecto a la ciudad, respecto al casco histórico, la actuación del hospital provincial me parece extraordinaria. Modélica. Toda una referencia, sí, con el MUREC, Museo de Realismo Español Contemporáneo. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Hemos cubierto creo que 3/4 del programa. Así que hacemos un altito muy rápido y seguimos en Conexión Almería en Interalmería Televisión.